Muchísimas gracias, profesor Martiño Rodríguez, por estas palabras, siempre fruto de mi amistad, que va de mis méritos. Ciertamente hay una cosa que tengo que reconocer y que siempre me gusta decirlo. Tengo no solo una gran influencia, sino una total influencia de mi maestro, el profesor Pérez Prende, al que esta tarde vais a tener también el gusto de oír, porque siempre oírlo es una experiencia, como digo yo. Y en ese sentido esta exposición que hago hoy, porque es un proyecto de investigación el que presento de mucho tiempo, de larga duración, no solo, como solemos decir los historiadores, de larga duración en cuanto al estudio del tiempo que abarca, sino también por el tiempo que me he dedicado a ello en distintos momentos a lo largo de mi carrera investigadora, pero que siempre es un tema recurrente, un tema en el que sigo fundamentalmente al profesor Pérez Prende. Por lo tanto, desde aquí, una vez más, mi reconocimiento a su magisterio. Se titula esta exposición Cortes de León y Castilla, un análisis sistemático de su contenido. Quizás al final tenga también algún matiz, como el índice de un proyecto político o línea de un proyecto político. ¿Por qué a lo largo de esta exposición, que espero no sea excesivamente larga para no abusar demasiado de nuestra paciencia? Es porque durante el periodo que abarco, 1188 a 1538 aproximadamente, pues hay un larguísimo periodo en el cual tanto Castilla, León como a lo mejor con la alergia de la primavera recién llegada, decía que este larguísimo periodo de tiempo se asiste a una institución que surge en Castilla en 1188 y que dura hasta las Cortes Constituyentes, pero en su seno no hay grandes cambios al momento constituyente. Sin embargo, sí hay modificaciones importantes en cuanto a su historia. En 1889 publicó Olmedo 4 o 5 tomos, el quinto casi inencontrable porque la edición se destruyó, se quemó, pero son 5 tomos en los cuales se publica una gran parte de ordenamientos de corte, desde algunos concilios hasta se continuaron por el Congreso otra serie de tomos ya con otras características. En los 2 tomos de prólogo que recoge Colmeiro, ya decía que el contenido de las Cortes era muy interesante, que había muchísimos temas, lo enumera, luego hace un análisis casi lineal del contenido de diferentes ordenamientos de corte y llama la atención sobre la dificultad en la utilización de esa fuente para estudios tanto de historiadores del derecho como de historiadores generales. Sin embargo, tuvieron que pasar todavía 130 años para que, con motivo de una serie de congresos, tres concretamente, que se convocaron por motivo del centenario de dicha publicación y después del
octavo centenario de 1188 de esas Cortes, pues de nuevo se llamó la atención sobre la necesidad de analizar esos ordenamientos de corte y realizar un índice que fuese comprensivo de la materia que se recogía. En eso, dentro de esas celebraciones y de las exposiciones que se hicieron, el profesor Pérez Prende, un trabajo llamaba la atención del escritor sobre la exigencia ya urgente de que se acometiera esa tarea que entonces, después de tanto tiempo, seguía sin realizar, y él ya presentó un posible índice, se llamaba así, una especie de apéndice para unos índices en las Cortes de León y Castilla, donde proponía unas 3.000 entradas y un análisis sistemático de esas Cortes castellano-leonesas. A partir de ese momento, y fue justo el momento en el que yo entré en contacto con el profesor Pérez Prende, fue una de las iniciativas que me propuso era el hacer un análisis sistemático y índice de esas Cortes castellano-leonesas, que no solamente se redujera a ir subrayando los discípulos técnicos y hacer un índice de voces citadas en esos ordenamientos de corte, sino que tenía que ir mucho más allá. Tenía que ser un índice desde el punto de vista del historiador del derecho, un índice en el cual se sistematizara cada uno de los ordenamientos de corte, se hiciera una especie de jerarquización, podemos decir, conceptual de los mismos, y a partir de esa labor inicial, el ir matizando, el ir depurando todo ese tema y el proponer a los investigadores un material imprescindible, como ya habían propuesto otros investigadores, para el estudio posterior de la enorme cantidad de temas que las Cortes contienen. La idea estaba sembrada en mí y me hizo, en primer lugar, recapacitar. Empecé con su índice en aquel momento, estoy hablando de hace ya pues, unos 20 años, por lo tanto soy rezagada a la hora de presentar este trabajo, pero la verdad es que lo acometí con fuerza, y a medida que iba adentrándome en el ordenamiento, que iba no solamente leyendo los ordenamientos, sino también fuentes relacionadas con él, fundamentalmente las crónicas, que dan también mucha información, pero el objetivo fundamental era la propuesta inicial era el análisis de los ordenamientos de corte. Nos dimos cuenta que hacía falta ir completando una serie de cuestiones. En primer lugar, era imprescindible hacer un catálogo total de todos los ordenamientos de corte que se conservaban. Aunque la labor de Colmeiro fue muy importante en su momento, y de hecho él recoge la mayoría de los ordenamientos, sin embargo, con posterioridad se fueron publicando en revistas, generalmente, en publicaciones pequeñas, a veces locales, ordenamientos de corte diferentes que estaban a veces citados, a veces ni siquiera eso, pero que eran importantes para hacer ese índice sistemático. Por lo tanto, en primer lugar, fue el analizar crónicas, itinerarios reales, donde se dan datos sobre convocatorias de cortes que no estaban recogidas en los volúmenes de Colmeiro, y hacer un primer catálogo lo más exhaustivo posible de las Cortes castellano-leonesas
que se habían convocado en las fechas que le había propuesto cronológicamente, 1188 como la fecha en la cual Muñoz y Romero fijó las primeras convocatorias de cortes. Se puede discutir, se puede decir que antes pudo haber alguna otra convocatoria, pero bueno, había que optar por una fecha inicial, que fue esa, y terminar fundamentalmente. Para mí la fecha de 1538 es importante porque fue cuando por parte del rey de Felipe V se decidió que nunca más volvería a convocar al estamento nobiliario a las cortes. A partir de ese momento pocos se convocaban ya al estamento eclesiástico, sí se consiguió a veces convocando, pero a partir de ese momento ya solamente eran los procuradores de las cortes, de las ciudades, los que fueron convocados, y ya cortes que tenían poco contenido en relación con otros momentos. Por lo tanto, el hacer en primer lugar ese índice lo más exhaustivo posible, exhaustivo nunca va a ser, eso ya lo tenemos asumido, de todas las convocatorias de corte. Una vez realizado eso, se sistematizaba, con una sigla que primero en su índice inicial estaba por siglas, y luego era tal el volumen que era imposible de seguir con ese sistema. Él recogía 1188 y 1348. Como digo, a partir de ese momento quedaban todavía un importante número de cortes, por lo cual se optó por poner el año y la ley a la hora de citar. Pero la labor de análisis del contenido era el objetivo fundamental. Se trataba de captar en cada ley de las que se trataban en estos ordenamientos de corte, podría decir el sentido único que ese precepto contenía. Pero además de ese sentido último, que es sistematizándolo desde el punto de vista jurídico, el poner en negrita en este caso, pero también hacerlo de la forma más exhaustiva posible. Por lo tanto, también se recogería todos los vocablos, todos los conceptos que ahí aparecerían, digamos, como entrada secundaria, podemos decir. Esto fue volcándose en una base de datos, en el ordenador. En la actualidad, pues, hay recogido en torno a 40.000 entradas. 40.000 entradas que, una vez sistematizadas y sacadas, podemos decir, en papel, pues se pueden ver las líneas generales del contenido de esos ordenamientos de corte vistos desde el punto de vista jurídico. Es decir, no es un índice de voces tipo diccionario, sino que es un índice sistemático, un índice en el cual se analiza, pues, desde instituciones de derecho público, instituciones de derecho privado, se ve cada uno de la importancia que tiene cada uno de esos conceptos dentro del contenido total de las cortes. Expuesto de esta manera, queda muy abstracto, es difícil captarlo, pero voy a intentar exponerlo de una forma un poco más puntual, podemos decir, en cuanto a los temas. En primer lugar, viendo el número y la convocatoria de corte, con este índice se puede empezar a captar una serie de cuestiones. En primer lugar, que a lo largo del tiempo, decía que
de estas cortes, de los ordenamientos de corte, para mí, en primer lugar, tiene un valor fundamental, que es que elucidar la naturaleza jurídica de las cortes castellanas, porque desde la historiografía decimonónica, a partir fundamentalmente de Martínez Marina, que difundió la teoría de que las cortes constitucionales partían de las cortes históricas y que era la restauración de las libertades, de la representación popular, por eso lo dice incluso de esa manera. Y esa teoría se ha ido difundiendo de una forma muy generalizada en el año 1974, lo digo así de una forma un poco muy esquemática. Sorprende, analizando en un libro pequeño, pero de un significado muy profundo para su momento y que cambió la historiografía desde aquel momento, consideró que las cortes castellano-leonesas no obedecían a un derecho, como se podría pensar, siguiendo la teoría de Martínez Marina, sino al deber de consejo que todo súbdito debía su señor. Y a partir de ese momento, cada una de las convocatorias de cortes se hacía cuando el rey quería, para lo que quería, donde quería y a los que quería. Podemos decir de una forma así corta. Esa teoría que él desarrolló, creo que magistralmente, en ese libro Corte de Castilla, cuando nos leemos los ordenamientos de corte, se constatan de una forma clarísima. Y esto se ve a la hora de analizar cada uno de los preceptos, porque en esos preceptos se recoge en muchas ocasiones y se ve también la evolución que tiene los ordenamientos, tanto la petición como la respuesta del rey. La petición que a veces se recoge, se pide que el rey regule sobre tal cosa, y el rey da respuesta absolutamente diferente a cada uno de los preceptos. En unas ocasiones dice que muy bien, que regulará según se le está pidiendo, otras veces dice es una cuestión de justicia, que se vaya a la vía jurisdiccional, otras veces dice eso no me compete, que vaya a un municipio, etc. Por lo tanto, las respuestas reales son absolutamente diferentes en cada caso. Pero, en segundo lugar, las convocatorias de corte también son diferentes, desde un principio hasta un final, pero nunca cambian desde 1188 hasta la época de análisis, que digo hasta 1538, el sentido de la convocatoria. Es decir, el rey convoca y convoca a veces con motivo de la solicitud de un pedido, no necesariamente por la solicitud de un pedido. En la estructura de las cortes, primero el rey solicita el pedido. La mayoría de las veces ni siquiera se recogen en los ordenamientos de corte. El pueblo se lo concede, a veces se discute, no siempre se le concede de forma clara. Hay ordenamientos de corte complicados, enormemente difíciles para el rey. El profesor Pérez también ha estudiado algunas de las convocatorias, como puede ser la de las Cortes de Santiago de la Coruña de 1520-23, justo en el momento de las comunidades donde el tema es muy complicado. Hay algunos ordenamientos de corte, por ejemplo en época de Enrique IV, en los cuales con motivo de la sucesión de Isabel la Católica hay una presión enorme al rey, incluso se quiebra en un momento en las Cortes de Ocaña la estructura del orden, que el rey llamaba el orden constitucional, pero en general el orden
constitucional, digamos, la nomenclatura del momento, se mantiene desde los primeros ordenamientos hasta el final, siempre obedeciendo al deber de consejo. El rey legisla en cortes, pero no con las cortes, de tal manera que con independencia de las peticiones, con independencia de la solución que el rey da, la solución siempre y la regulación siempre procede del rey, sin mediatización de los representantes de las ciudades ni del resto del estamento. Sin embargo, esta afirmación que la hago de forma muy lineal, sí cambia a lo largo del tiempo la estructura misma de las Cortes en cuanto a organización interna, podemos decir. Y eso se aprecia viendo ese estudio de larga duración. ¿Qué diferencias importantes se pueden apreciar? Pues, por ejemplo, los primeros ordenamientos de Cortes son muy breves, escuetos, prácticamente no hay discurso. A medida que pasa el tiempo, los ordenamientos se impregnan de discursos, ahí tenemos algunos discursos reales, se motiva muchas veces la convocatoria de Cortes. Hay un momento en el cual la elaboración en la Cancillería Regia es mucho más rica, eso se aprecia. Pero digamos que todas estas cuestiones son en gran medida cuestiones accesorias, porque en el fondo hay, a lo largo de todos los ordenamientos, cuando se ve esa estructura sistemática, conceptual, el índice sistemático del que estoy hablando, se aprecia siempre desde el principio una tensión como que el rey, que en definitiva es una toma de las riendas del poder legislativo, que era en el que no tenía hasta ese momento y que a través de las Cortes castellano-leonesas consigue tenerlo. Decía el fuero viejo de Castilla que 4 cosas hay inherentes al rey que no las puede apartar de sí: justicia, la administración de justicia, la mayoría de justicia, se tenía en aquel momento, fuente de la administración de justicia. En segundo lugar, moneda, tanto la facultad de acuñar moneda como de quebrar moneda, de bajar el valor que tenía, producir inflación, pero tenía esa facultad. En tercer lugar, fonsadera, es decir, la convocatoria del ejército o el cobro del pago sustitutorio de la prestación personal. Y finalmente los yantares, es decir, la posibilidad de cobrar unas cantidades para el mantenimiento de su casa y su pueblo. Sin embargo, en ningún momento dice que tuviera lo que llamaríamos hoy la facultad legislativa. Desde 1188, el rey, primero leonés, luego castellano-leonés, lo que hace a través de las Cortes es tomar esas riendas del poder legislativo, la facultad de legislar, para fundamentalmente organizar administrativamente su reino. De tal manera que muchas veces hemos pensado que en las Cortes castellanas, castellano-leonesas, que se habla de muchísimos temas, que la mayoría de las veces los consideramos temas del pasado, son ordenamientos de cortes con temas muy diferentes, el primero, el segundo, el tercero. Sin embargo, cuando se ve, siguiendo el esquema que estoy proponiendo, sobre el papel se puede ver mucho más claro, los temas que trata realmente solo es la administración en sentido amplio, el tema fundamental de las Cortes castellano-leonesas. La administración en su
aspecto más amplio. De tal manera que es en las Cortes castellano-leonesas donde se crean los órganos de administración central del reino. Por ejemplo, en 1385 el Consejo Real, muy poquito después, a partir del testamento de Juan I, pero por un ordenamiento de corte, donde hay un tema dinástico y un debate importante, pero finalmente se debate en un ordenamiento de corte. El Consejo de Regencia es el segundo consejo de la Corona de Castilla. En tercer lugar, se organiza la administración de justicia, es decir, se crean las audiencias. A partir de las audiencias se crean las chancillerías, se reorganiza la administración de justicia. Ya avanzado el siglo XV, de ese núcleo central de lo que fue el Consejo de Castilla, en 1385, lo ratificado en la Corte en 1386, se van como diferenciando diferentes, para la redundancia, consejos, el Consejo de las Órdenes, por ejemplo, el Consejo de la Cruzada. A medida que se va necesitando la organización de una parte más concreta de la administración, se crea un Consejo nuevo, pero prácticamente a imitación del Consejo Real creado en 1385. Por lo tanto, toda la administración central es la que aparece esbozada de una forma clarísima en esa Corte castellano-leonesa. En segundo lugar, como he dicho, administración de justicia. Administración de justicia que se intenta arrebatar a la administración, a las jurisdicciones especiales, especializadas, mejor dicho, diría, determinados casos de corte, en 1974, que después se van elaborando, pero son en ordenamientos de corte donde se intenta diferenciar y atraer hacia la administración de justicia ordinaria cada uno de los diferentes derechos que el rey considera sustanciales para la consolidación de esa faceta de su administración que era fundamental para el rey. Muy pocos son los temas relacionados con la materia impositiva, muy pocos temas relacionados, por ejemplo, con el derecho privado penal y procesal. Son algunos temas fundamentales para la sociedad del momento, como podrían ser, por ejemplo, temas de los judíos, aparecen de forma muy clara, pero son temas muy concretos. El núcleo, la base de los ordenamientos de corte que se ve a la hora de plasmar ese índice sistemático es la toma por el rey de la administración de su reino, la legislación para modificar cada una de las facetas de esa administración. Por eso es en las Cortes donde se produce el orden de prelación de fuentes en 1348, haciendo que el ordenamiento real esté por encima del orden de prelación, el orden de aplicación del derecho del ordenamiento real frente a otro ordenamiento, por ejemplo, los ordenamientos locales, los fueros municipales, por ahí en portugués, y por lo tanto el arrebatar todo lo que sean funciones diferentes a la hora de legislar, que no sean las propias del rey. Por lo tanto, una exposición que no quería que pasara de la media hora para dejar la palabra al profesor Pérez Prende en el tiempo que tenemos. Yo creo que la función fundamental, en primer lugar, es ofrecer a otro investigador la posibilidad de tener un material de fácil manejo de las Cortes castellano-leonesas, que era uno de los objetivos, pero
resultado, grosso modo, de ese análisis. Y para mí, la toma del rey, de la función legislativa y la reorganización del reino en el momento en el que se produce los territorios peninsulares, junto la recesión del derecho común, es decir, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, con el cambio que se produce del derecho, las cortes castellano-leonesas, en otros territorios se producirían un poquito después, es la primera institución de derecho público que evidencia el cambio que se produce desde el sistema jurídico medieval a la recesión del derecho común y la toma por el rey de la función legislativa. Creo que con esto dejo un poco resumido, aunque fuera de una forma casi deslavazada, un montón de ordenamiento, en absoluto deslavazado, porque esa toma de